próximo 7 de julio tendremos la elección para gobernador de Baja California. Es una elección que llama mucho la atención, en primer lugar, porque se trata de la única elección en el contexto contemporáneo de gobernador. En ese mismo día, ese mismo momento, habrá elecciones pues, para presidentes municipales y congresos locales, pero esta es la que más llama la atención porque es la elección de gobernador. El caso de Baja California es un caso muy interesante porque se ha convertido en una especie de espectro de lo que ocurre en todo el país. La política, que muchas veces es una cosa meramente local, en este caso se ha convertido en una cosa nacional. ¿Por qué ha sucedido esto? En primer lugar, les comentaba, pues porque es la única de gobernador, pero en segundo lugar, porque en la conformación de las dos alianzas que pelean por el poder, la alianza PAN-PRD, PANAL, y la alianza PRI-Partido Verde, las alianzas están hablando en términos de una política nacional. Por ejemplo, en el caso del PAN-PRD, PANAL, la alianza que promueve al candidato Kiko, así conocido durante su campaña, esta alianza es una alianza que fue posible gracias a las fuerzas dominantes en los dos partidos, pero también tenemos fuerzas que por el momento no son las dominantes, pero son muy poderosas. El caso del PRD está dominado ahora por una corriente, digámoslo así, negociadora, mucho más abierta a las políticas, inclusive del gobierno federal, inclusive del PRI. Es un PRD, digamos, moderado, que piensa que hay que construir y no hay que polarizar al país. Ese PRD es el que se abrió para hacer una alianza con el PAN. El PAN que promueve esta alianza, el PAN de Gustavo Madero, el PAN, digámoslo rápidamente, anticalderonista, es un PAN que también está jugando en el Pacto por México de una manera importante. Es el PAN entonces también negociador, el PAN abierto, el PAN que piensa que hay que construir y no polarizar tanto la situación. Estas dos corrientes, en el PRD y en el PAN, tienen por supuesto sus antagonistas. En el PRD, pues todavía tenemos ahí la cuña de López Obrador, que intenta ya separarse lo más posible, creando su partido, pero en la medida en la que tiene dificultades para construirlo, se sabe ahora, por ejemplo, que está en duda incluso el registro porque no consiguen el suficiente apoyo. El grupo de López Obrador no saldrá completamente del PRD. Esto es muy importante porque el grupo de López Obrador es el grupo contrario a la negociación, es el grupo de la polarización, es el grupo del todo o nada, es el grupo de la construcción radical de un nuevo país, según su propia agenda. Y por otra parte está en el PAN la corriente calderonista, que es la corriente del no al Pacto por México, que por supuesto pues es el senador Cordero, el defenestrado ahora senador Cordero, ¿no? El senador Lozano y bueno, todo el grupo de calderonistas que quedaron con muy buenas posiciones en la Cámara de Senadores sobre todo. Este grupo no es tan radical como el grupo López Obradorista, pero sí se parece en mucho. ¿En qué sentido? Bueno, por un lado, para ellos la agenda debe postergarse por la agenda política del Pacto por México, por ejemplo, debe postergarse en nombre de las elecciones. Lo que pasa con las dos alas radicales, la de López Obrador y la de Cordero, es que piensan la política en términos de una elección perpetua. Para ellos siempre están en elecciones, para ellos siempre hay algo que ganar electoralmente, para ellos siempre hay algo mediático que ganar. Mientras que las dos facciones de centro consideran que se puede ganar mucho en tiempos no electorales haciendo negociación, que los triunfos políticos no son necesariamente únicamente los triunfos electorales, los triunfos políticos son también los triunfos de la negociación. Por eso tenemos entonces estos cuatro grupos. ¿Qué se juega actualmente en la gobernatura? Bueno, el PAN se está jugando
pues una gobernatura que consideran que es suya por derecho. Han ganado las últimas 4 elecciones de gobernador. El PAN tiene mucho que perder porque perdería uno de sus bastiones o algo que es considerado como bastión panista. Quizás tan grave como por ejemplo haber perdido León el año pasado, aunque bueno, es un municipio y aquí estamos hablando de un estado, pero sería muy grave, quizás tan grave como perder Jalisco. Lugares en donde parecía que el PAN se había sentado, en donde parecía que el PAN sería imposible de derrotar, bueno, pues ahora comienzan las campañas empatados. El candidato del PRI, el candidato Trenti, pues a pesar de las dudas que hubo en un principio por su candidatura, debido a la sombra enorme de Jorge Hank Ron, quien intentó en primera instancia esta candidatura, pues ha logrado mantener una cierta paridad en términos de la competencia electoral. Existe una situación que complica un poco todo lo que ocurre en esta elección, que es, bueno, que todo lo que pasa en esta elección refleja inmediatamente a nivel nacional. Las dos alianzas parecen todo el tiempo hacer eco a nivel nacional de los errores de su rival o de los excesos electorales de su rival, de las campañas electorales de su rival. Por ejemplo, la alianza PAN-PRD condiciona constantemente el Pacto por México a que las cosas ocurran de manera limpia, es decir, que el PRI no haga trampa, mientras que el PRI, según lo ha expuesto por ejemplo una diputada local, una diputada federal pero de Baja California, el PRI por su parte condena la utilización de recursos federales, de recursos de programas sociales del gobernador actual. ¿Para qué? Pues para fines partidistas. Ya tenemos ahí entonces una nueva complicación, acusaciones mutuas en términos de la corrupción. Por un lado, el apoyo federal al candidato priista desde el centro, y por otro lado el apoyo desde la gobernatura local al candidato PAN-PRD. Esta discrepancia pues es natural, ocurre en todas las elecciones, pero ahora tiene el eco nacional porque siempre, como les decía, está de trasfondo el Pacto por México. De ocurrir una elección muy cerrada, seguramente se convertirá en un obstáculo durante los próximos meses para la continuación del Pacto por México, de la agenda del Pacto por México, sobre todo, dados los antecedentes, si en esa elección muy cerrada, quien pierde es la alianza PAN-PRD. Si pierde el PRI, seguramente, como lo ha demostrado su propia historia, respetará la elección y dará prioridad a la agenda nacional. Muchas gracias.